Hermanos y hermanas, detengan todo ahora mismo. Lo que estoy a punto de revelarles en los próximos minutos hará que su mundo se desmorone completamente. ¿Están preparados para descubrir la verdad que el Vaticano ha ocultado durante siglos? ¿Están listos para enfrentar una revelación que desafiará todo lo que creían saber sobre la fe católica? Porque lo que está sucediendo en este preciso momento dentro de los muros sagrados del Vaticano no es simplemente un cambio doctrinal. Es una señal profética que millones de personas en todo el mundo están pasando por alto. Antes de continuar, quiero pedirles que hagan clic en el botón rojo de suscripción que aparece abajo. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguna actualización crucial sobre esta historia en desarrollo. Y si lo que voy a revelarles hoy los impacta tanto como creo que lo hará, dejen un like en este video. También les pido que escriban en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo y cuál es su nombre para poder orar juntos por ustedes. Esto es fundamental, hermanos míos, porque lo que enfrentamos no es una simple crisis eclesiástica. Es el cumplimiento de profecías bíblicas que fueron escritas hace miles de años. El Papa León XIV está provocando el terremoto más grande en la historia moderna de la Iglesia Católica. Y lo que acaba de declarar sobre la Virgen María ha dejado a 1.000 millones de católicos en completo estado de shock. Imaginen por un momento la escena. Es un día ordinario en el Vaticano. Los fieles se reúnen en la plaza de San Pedro como lo han hecho durante generaciones. Las palomas vuelan sobre las antiguas columnas. Los turistas toman fotografías. Los peregrinos rezan sus rosarios. Todo parece normal. Pero dentro de los muros del Palacio Apostólico, algo extraordinario está a punto de suceder. El Papa León XIV, un hombre que hasta hace poco era desconocido para la mayoría del mundo, está preparándose para pronunciar palabras que cambiarán el curso de la historia religiosa. ¿Quién es realmente este pontífice? ¿Por qué está desafiando tradiciones que han durado más de 1000 años? Antes de responder estas preguntas, necesito que comprendan algo crucial. Este no es un vídeo más sobre controversias religiosas. Lo que estoy a punto de mostrarles tiene implicaciones que van mucho más allá de la Iglesia Católica. Afecta a cada persona que busca la verdad espiritual en este mundo confuso y caótico. León XIV llegó al papado en circunstancias misteriosas. Algunos dicen que fue una elección inspirada por el Espíritu Santo. Otros susurran en los pasillos del Vaticano que fuerzas oscuras manipularon el cónclave. Pero todos están de acuerdo en una cosa. Este papa es diferente. Completamente diferente. Desde el primer día de su pontificado, León XIV hizo algo que ningún papa había hecho en la historia moderna. Comenzó a leer la Biblia públicamente, versículo por versículo, sin filtros, sin interpretaciones complicadas, sin las capas de tradición que durante siglos han envuelto las Sagradas Escrituras. Los cardenales más antiguos lo observaban con preocupación creciente. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿No entendía que había formas establecidas de hacer las cosas? ¿No comprendía que algunas verdades debían permanecer veladas para el bien de la institución? Pero León XIV no parecía preocupado por las convenciones. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. En una audiencia general, un niño pequeño se acercó al Papa con su Biblia gastada entre las manos. Sus ojos brillaban con inocencia y esperanza. «Santidad», susurró el niño con voz temblorosa, «¿podría firmar mi Biblia?» El silencio se apoderó de la plaza. Los guardias suizos dieron un paso adelante, listos para intervenir. Los asistentes papales intercambiaron miradas nerviosas. Nadie firma Biblias. Es algo que simplemente no se hace en la tradición católica. Las Biblias son objetos sagrados, intocables, venerados desde la distancia. Pero León XIV hizo algo extraordinario. Sonrió. Tomó la Biblia del niño con manos temblorosas. Y con una pluma, escribió su nombre en la primera página. Ese gesto, aparentemente simple, desató una tormenta. El vídeo se volvió viral en cuestión de horas. Millones de personas lo compartieron. Algunos lo celebraron como un acto de humildad. Otros lo condenaron como una profanación. Pero ¿saben qué fue lo más impactante? Que ese gesto fue solo el comienzo. Si encuentran este contenido revelador, les pido nuevamente que dejen su like y compartan este vídeo con sus seres queridos. Lo que viene a continuación es aún más perturbador. Semanas después de ese incidente, León XIV convocó a una reunión extraordinaria con los teólogos más respetados del Vaticano. La reunión se llevó a cabo en una sala privada, lejos de las cámaras y los micrófonos. Pero nuestras fuentes exclusivas dentro del Vaticano nos han revelado lo que sucedió en esa habitación. El Papa entró con su Biblia bajo el brazo. Se sentó frente a los ancianos cardenales y teólogos. Y sin preámbulos, abrió el libro sagrado en 1 Timoteo, capítulo 2,
Versículo 5. Leyó en voz alta, con voz clara y firme. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los cardenales se miraron entre sí. Algunos comenzaron a sudar. Otros abrieron y cerraron sus bocas sin emitir sonido. ¿Qué estaba insinuando el Papa? El cardenal Monteverdi, un hombre de 83 años que había servido a 5 papas anteriores, finalmente habló. Santidad, dijo con voz temblorosa, ciertamente usted no está sugiriendo que nuestra veneración a la Santísima Virgen María es contraria a las Escrituras. León XIV cerró la Biblia lentamente. Miró a cada uno de los hombres presentes. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían todo. No estoy sugiriendo nada, hermanos. Estoy declarando una verdad bíblica que hemos ocultado durante demasiado tiempo. María fue una mujer bendita, elegida por Dios para ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ella no tiene poder de intercesión. Ella no es mediadora. Ella no puede salvar a nadie. Solo Cristo salva. El impacto de esas palabras fue como una bomba nuclear en el corazón del catolicismo. Varios cardenales se pusieron de pie, gritando. Otros se persignaron repetidamente. Uno de ellos, el cardenal brasileño da Silva, cayó de rodillas y comenzó a rezar en voz alta el Ave María, como si las palabras del Papa fueran un ataque demoníaco que debía ser contrarrestado. Pero León XIV permaneció sereno. Hermanos, continuó, hemos construido una estructura religiosa sobre tradiciones humanas que contradicen la palabra de Dios. Durante siglos, hemos enseñado a los fieles a buscar intercesores cuando Cristo mismo abrió el camino directo al Padre. Hemos creado una burocracia celestial que la Biblia nunca enseñó. ¿Pueden imaginar lo que sintieron esos hombres en ese momento? Toda su vida, todo su entrenamiento teológico, todas sus creencias más profundas, cuestionadas por el hombre que se suponía debía proteger y preservar esas mismas tradiciones. El cardenal Monteverdi, con lágrimas en los ojos, preguntó, «Santidad, ¿está usted diciendo que millones de católicos que han rezado María durante generaciones estaban equivocados?» León XIV respondió con una pregunta. ¿Prefieren que continúe el engaño por amor a la tradición o que proclame la verdad por amor a las almas? La reunión terminó en caos. Los cardenales salieron de la sala en diferentes estados de shock, ira y confusión. Pero la historia no termina ahí. De hecho, apenas comenzaba. Si están siguiendo esta revelación con atención, les pido que comenten abajo. ¿Creen que el Papa está actuando por convicción genuina o hay una agenda oculta? Sus opiniones son importantes para nuestra comunidad. En los días siguientes a esa reunión secreta, comenzaron a circular rumores por todo el Vaticano. Los empleados susurraban en los pasillos. Los sacerdotes intercambiaban mensajes encriptados. Algo grande estaba por venir. Todos lo sabían. Y entonces, 3 semanas después, el Vaticano publicó un documento oficial, el Decreto Mater Populi Fidelis, emitido por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El documento, escrito en latín y traducido a múltiples idiomas, contenía una declaración que sacudió los cimientos de la Iglesia Católica. En términos diplomáticos, pero inequívocos, el Vaticano declaraba que el título de corredentora para María no era apropiado, que podría causar confusión teológica y que contradecía la doctrina fundamental de que solo Cristo es nuestro Redentor. Las redes sociales explotaron. Los católicos tradicionales expresaron su horror y traición. Los evangélicos celebraron, viéndolo como un acercamiento a la verdad bíblica. Los teólogos debatían acaloradamente en programas de televisión. Pero la pregunta que todos hacían era la misma. ¿Por qué ahora? ¿Por qué? Después de casi 2000 años de tradición mariana, el Vaticano decide hacer esta declaración. Para entender la magnitud de lo que está sucediendo, necesitamos retroceder en el tiempo. Necesitamos comprender cómo la veneración a María evolucionó a lo largo de los siglos hasta convertirse en lo que es hoy. En los primeros años del cristianismo, María era respetada como la madre de Jesús. Los apóstoles la conocían personalmente. Era parte de la comunidad cristiana primitiva. Pero no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que alguien le rezara o la considerara una mediadora. De hecho, en el libro de los Hechos, cuando los primeros cristianos enfrentaban persecución, hambre o necesidad, oraban directamente a Jesús o al Padre. Nunca se menciona que invocaran a María. Pero a medida que pasaban las generaciones y el cristianismo se expandía por el Imperio Romano, algo comenzó a cambiar. La Iglesia se institucionalizó. Se fusionó con el poder político. Y gradualmente, elementos de las religiones paganas comenzaron a infiltrarse en las prácticas cristianas.
En el Imperio Romano existía una profunda veneración a las diosas madres. Isis en Egipto, Diana en Efeso, Cibeles en Asia Menor. Cuando estos pueblos se convertían al cristianismo, traían consigo su devoción a figuras femeninas divinas. Y de manera sutil, casi imperceptible, María comenzó a ocupar ese espacio psicológico en el corazón de los fieles. Para el siglo V, ya se celebraban fiestas en honor a María. Para el siglo VII, se comenzaban a construir iglesias dedicadas a ella. Para el siglo XII, la oración del Ave María se había convertido en una práctica común. Y para el siglo XIX, el dogma de la Inmaculada Concepción fue proclamado oficialmente. María, según este dogma, fue concebida sin pecado original. Luego, en 1950, el Papa Pío XII proclamó el dogma de la Asunción. María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Cada generación añadía una capa más a la devoción mariana. Y con cada capa, María se alejaba más de la mujer humilde de Nazaret descrita en los Evangelios y se transformaba en una figura casi divina. Pero hubo un dogma que nunca se proclamó oficialmente, aunque muchos católicos lo creían de facto. El de María como corredentora, la idea de que María participó activamente en la redención de la humanidad junto con Cristo. Juan Pablo II estuvo cerca de proclamarlo en los años 90. Había presión de grupos católicos devotos de todo el mundo. Se recolectaron millones de firmas. Pero los teólogos más serios del Vaticano le advirtieron que cruzar esa línea sería imposible de justificar bíblicamente. Benedicto XVI evitó completamente el tema, sabiendo que era un campo minado teológico. Francisco rechazó la idea abiertamente, llamándola disparate. Y ahora León XIV no solo la rechaza, sino que publica un documento oficial explicando por qué es contraria a la fe cristiana. ¿Pero por qué es esto tan importante? ¿Por qué importa si los católicos llaman a María corredentora o no? Les voy a explicar por qué importa, y por qué tiene implicaciones que van mucho más allá de la teología académica. Si este análisis les está ayudando a comprender lo que realmente está sucediendo, les pido que den like y activen las notificaciones. Lo que viene ahora es el corazón de este asunto. Hermanos y hermanas, lo que está en juego aquí no es simplemente un título honorífico. Es la naturaleza misma de la salvación. Si María es corredentora, entonces ella tiene un papel activo en salvar almas. Si ella tiene un papel activo en salvar almas, entonces Cristo solo no es suficiente. Y si Cristo solo no es suficiente, entonces el mensaje central del cristianismo se desmorona por completo. El apóstol Pablo escribió con absoluta claridad en su carta a los Efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios a través de la fe en Cristo. Punto. No hay asteriscos. No hay cláusulas adicionales. No hay corredentores. Pero durante siglos, la práctica católica ha enseñado algo diferente. Millones de católicos han crecido creyendo que necesitan intercesores para llegar a Dios, que deben rezar a María porque ella tiene el oído de su Hijo, que deben invocar a los santos porque ellos tienen favor especial en el cielo. Esto ha creado una distancia psicológica entre el creyente común y Dios. Ha transformado la relación directa e íntima que Jesús ofreció en una compleja burocracia celestial. Permítame contarles la historia de Doña Mercedes, una mujer de 84 años de Guadalajara, México. Durante toda su vida, Doña Mercedes ha sido una católica devota. Cada mañana, sin falta, reza 15 misterios del Rosario. Ha hecho peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe más de 30 veces. Tiene un altar en su casa con estatuas de María, de San Judas Tadeo, de San Antonio. Cuando sus hijos enferman, reza a María. Cuando necesita dinero, le hace promesas a San Judas. Cuando busca pareja para sus nietos, invoca a San Antonio. ¿Pero saben cuántas veces Doña Mercedes ha orado directamente a Jesús en los últimos 10 años? Casi nunca. ¿Por qué? Porque le enseñaron que Jesús es demasiado santo, demasiado ocupado, demasiado importante para preocuparse por sus pequeños problemas cotidianos. Le enseñaron que María, como madre, es más compasiva, más accesible, más dispuesta a escuchar. Y ahora, a los 84 años, después de una vida entera de devoción mariana, Doña Mercedes escucha que el Papa está diciendo que María no tiene poder de intercesión. ¿Pueden imaginar lo que siente? Es como si le hubieran dicho que todo en lo que ha confiado, todo lo que ha dado sentido a su vida espiritual, fue un malentendido. Y Doña Mercedes no está sola. Hay millones como ella en todo el mundo católico. En Polonia, en Filipinas, en Brasil, en Italia, en España. Personas que han construido su identidad religiosa alrededor de la devoción a María y los santos.
Y ahora el Papa León XIV les está diciendo, lean la Biblia. La verdad siempre estuvo ahí. Solo Cristo salva. Esto ha provocado una crisis de fe masiva. Los santuarios marianos están experimentando una caída en las peregrinaciones. Las ventas de rosarios y medallas marianas han disminuido. Los grupos de oración mariana se están dividiendo. Algunos líderes católicos tradicionales están llamando a León XIV hereje. Están diciendo que está protestantizando la Iglesia. Están afirmando que está destruyendo siglos de tradición sagrada. Pero otros, especialmente los católicos más jóvenes que han leído la Biblia por sí mismos, están celebrando. Están diciendo que por fin la Iglesia está volviendo a sus raíces bíblicas. Están esperando más reformas. Están pidiendo que se eliminen otras tradiciones no bíblicas. ¿Pero hay algo más profundo sucediendo aquí? ¿Es posible que esta reforma teológica sea parte de un plan más grande? Les pido que comenten. ¿Creen que este cambio es genuinamente espiritual o hay motivaciones políticas detrás? Para responder esa pregunta, necesitamos mirar más allá del Vaticano. Necesitamos observar el panorama global de la religión y la política. Vivimos en una era de globalización acelerada. Las fronteras se están difuminando. Las culturas se están mezclando. Y hay un movimiento creciente hacia lo que se llama ecumenismo, la unificación de todas las religiones bajo un objetivo común. Durante décadas ha habido reuniones interreligiosas donde líderes católicos, protestantes, musulmanes, judíos, budistas e hindúes se reúnen para hablar de paz y cooperación. En la superficie, suena maravilloso. ¿Quién podría estar en contra de la paz y la cooperación? Pero cuando profundizas, comienzas a ver un patrón inquietante. Para que todas las religiones se unan, cada una debe ceder en sus doctrinas absolutas. El cristianismo debe abandonar la afirmación de que Jesús es el único camino. El Islam debe suavizar su visión de la yihad. El judaísmo debe ser más inclusivo con los gentiles. Y así sucesivamente. Lo que emerge no es la verdad, sino un híbrido diluido que ofende a nadie pero tampoco transforma a nadie. Y aquí es donde la estrategia de León XIV se vuelve fascinante y aterradora al mismo tiempo. Al limpiar algunas de las doctrinas católicas más problemáticas, como la veneración extrema a María, León XIV está haciendo que el catolicismo sea más aceptable para protestantes y evangélicos. Está construyendo puentes. Está creando terreno común. ¿Pero con qué propósito final? Nuestras fuentes nos dicen que dentro de los círculos más íntimos del Vaticano se habla de un proyecto llamado Unitas Fidei, unidad de fe. El objetivo declarado es crear un frente religioso unificado que pueda influir en la política global, abordar el cambio climático, combatir la pobreza y promover la paz mundial. Suena noble, ¿verdad? Pero lean entre líneas. Un frente religioso unificado significa una sola autoridad religiosa. Y si el Vaticano está liderando este movimiento, ¿quién creen que será esa autoridad? Esto nos lleva a las profecías bíblicas que muchos prefieren ignorar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13, Juan describe dos bestias. La primera surge del mar, un poder político con autoridad sobre todas las naciones. La segunda surge de la tierra, un poder religioso que hace que el mundo adore a la primera bestia. Esta segunda bestia, hermanos, es lo que llamamos el falso profeta. ¿Y cómo se ve este falso profeta? No viene con cuernos y cola. No aparece gritando obscenidades y quemando iglesias. Viene con una sonrisa. Habla de paz. Cita las Escrituras. Une a las personas. Hace milagros. Y convence al mundo entero de que adorar al sistema del anticristo es lo correcto. Ahora, no estoy diciendo que León XIV es el falso profeta. Eso sería ir demasiado lejos y especular más allá de lo que sabemos. Pero lo que sí estoy diciendo es que hay un patrón profético desarrollándose ante nuestros ojos. La Biblia advirtió que en los últimos días muchos falsos profetas se levantarían y engañarían a multitudes. Advirtió que habría una apostasía, un alejamiento de la verdadera fe. Y advirtió que un sistema religioso corrupto se aliaría con poderes políticos para controlar al mundo. Si esto les parece extremo o alarmista, les pido que lean Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, 2 Tesalonicenses capítulo 2 y todo el libro de Apocalipsis. Las profecías están ahí, escritas hace más de 2000 años, describiendo con precisión inquietante lo que estamos viendo desarrollarse hoy. Pero volvamos a León XIV y su declaración sobre María. ¿Qué ha sucedido desde que se publicó el documento Mater Populi Fidelis? La reacción ha sido explosiva y diversa. En las redes sociales, católicos tradicionalistas han creado hashtags como rechazo el decreto y defiende a María. Han organizado protestas frente a iglesias.
Han enviado miles de cartas al Vaticano exigiendo que León XIV retracte sus declaraciones. Un grupo de cardenales conservadores, liderados por el cardenal italiano Giuseppe Marrone, emitió una declaración pública expresando su profunda preocupación. En términos diplomáticos, básicamente acusaron al Papa de herejía. Dijeron que sus enseñanzas contradicen siglos de tradición sagrada y que está sembrando confusión entre los fieles. Por otro lado, grupos protestantes y evangélicos han expresado apoyo cauteloso. Algunos líderes evangélicos prominentes han dicho públicamente que, si la Iglesia Católica realmente regresa a las enseñanzas bíblicas, podría haber esperanza de reconciliación. Pero también advierten que no deben dejarse engañar por cambios cosméticos. Exigen reformas más profundas: el fin de la confesión obligatoria con sacerdotes, el rechazo del purgatorio, la eliminación de la veneración de imágenes y reliquias. Mientras tanto, los santuarios marianos de todo el mundo enfrentan una crisis sin precedentes. Fátima en Portugal, Lourdes en Francia, Guadalupe en México, Aparecida en Brasil, estos lugares que durante décadas han atraído millones de peregrinos anualmente, ahora ven una disminución dramática en visitantes. Los comerciantes que venden medallas, rosarios, velas y estatuas de María reportan caídas en ventas de hasta un 50%. Los sacerdotes que supervisan estos santuarios están en pánico. Su sustento depende de estas peregrinaciones. Pero más allá de las preocupaciones económicas, hay una crisis espiritual. ¿Qué les dicen a los peregrinos que llegan buscando milagros de María? ¿Qué les dicen a las personas que han experimentado sanaciones que atribuyen a la intercesión de la Virgen? Un sacerdote de Lourdes, bajo condición de anonimato, nos dijo: «Estamos en una posición imposible. Durante generaciones, hemos enseñado a la gente que María realiza milagros aquí. Tenemos documentación médica de curaciones inexplicables. Y ahora debemos decirles que se equivocaron, que fue Cristo todo el tiempo y María no tuvo nada que ver». Es devastador. Esta confesión nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué pasa con los milagros atribuidos a María? ¿Eran reales? ¿Eran falsos? ¿O eran milagros de Dios que simplemente se atribuyeron incorrectamente a María? La respuesta teológica que León XIV y sus asesores están dando es la tercera opción. Argumentan que Dios, en su misericordia, ha sanado y bendecido a personas a pesar de su confusión teológica, no por causa de ella. Es como si un niño pidiera ayuda a su madre mientras su padre está parado justo al lado. El padre, por amor, ayuda al niño de todos modos, incluso aunque el niño no lo reconoció directamente. De manera similar, cuando los católicos oraban a María, Dios escuchaba sus corazones sinceros y respondía, no porque María tuviera poder, sino porque Él es misericordioso. Esta explicación tiene sentido teológico, pero no elimina el dolor de millones que sienten que su devoción fue en vano. Les pido que reflexionen sobre esto y compartan en los comentarios. ¿Conocen a alguien que haya experimentado lo que cree fue un milagro de María? ¿Cómo reaccionarían si les dijeran que fue Dios directamente? Ahora debemos abordar el corazón doctrinal de este asunto. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre María? ¿Fue venerada por los primeros cristianos? ¿Hay alguna base bíblica para rezarle? En los Evangelios, María aparece en momentos clave: la Anunciación, el nacimiento de Jesús, la presentación en el templo, las bodas de Caná y al pie de la cruz. En cada una de estas apariciones, María es retratada como una mujer de fe profunda, obediente a Dios, humilde. Pero nunca, ni una sola vez, se sugiere que ella tenga poderes sobrenaturales o que deba ser invocada en oración. De hecho, hay momentos en los Evangelios que son incómodos para la teología mariana extrema. En Marcos capítulo 3, cuando le dicen a Jesús que su madre y hermanos lo buscan, Él responde: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: «He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre». Jesús no está rechazando a María como su madre física, pero está dejando claro que la relación espiritual basada en la obediencia a Dios es más importante que los lazos familiares terrenales. En otro pasaje, en Lucas capítulo 11, una mujer de la multitud grita: «Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste». Era una bendición para María. Pero Jesús responde: «Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Nuevamente, Jesús redirige el enfoque de María hacia la obediencia a la palabra de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 1, María es mencionada por última vez en las Escrituras. Está con los discípulos en el aposento alto, orando junto con ellos mientras esperan el Espíritu Santo. Pero después de eso, silencio. No hay más menciones de María. No se registran milagros realizados por ella.
No se documentan oraciones dirigidas a ella. No hay indicación de que tuviera un papel de liderazgo en la iglesia primitiva. Esto es significativo. Si María tuviera el papel que la teología católica posterior le asignó, esperaríamos ver evidencia de ello en Hechos y en las cartas de Pablo, Pedro, Juan y Santiago. Pero no hay nada. Entonces, ¿de dónde vino toda la devoción mariana? Como mencioné antes, se desarrolló gradualmente durante siglos, influenciada por factores culturales, políticos y psicológicos. No surgió de las Escrituras. Y esto es precisamente lo que León XIV está señalando. Está diciendo, hemos construido una estructura enorme sobre un fundamento que no existe en la Biblia. Y ahora es tiempo de reconocer ese error y corregirlo. Pero hermanos, aquí viene la parte que muchos no quieren escuchar. Si la Iglesia Católica estuvo equivocada sobre María durante siglos, ¿sobre qué más podría estar equivocada? Esta es la pregunta que está aterrorizando a los líderes católicos. Porque una vez que abres la puerta a cuestionar la tradición basándote en las Escrituras, ¿dónde te detienes? Si María no es mediadora, ¿qué pasa con los santos? Si no debemos orar a los santos, ¿qué pasa con las reliquias que se veneran en iglesias de todo el mundo? Si las reliquias no tienen poder especial, ¿qué pasa con las indulgencias? Si las indulgencias son cuestionables, ¿qué pasa con el purgatorio? Y si el purgatorio no existe, ¿qué pasa con las misas por los muertos? ¿Ven cómo una corrección doctrinal lleva a otra y otra? Es como tirar de un hilo suelto en un suéter. Todo el sistema comienza a deshacerse. Y esto, hermanos míos, es exactamente lo que sucedió hace 500 años durante la Reforma Protestante. Martín Lutero no se propuso crear una nueva iglesia. Simplemente quería reformar la iglesia existente basándose en las Escrituras. Pero una vez que comenzó a cuestionar doctrinas no bíblicas, como las indulgencias, se vio forzado a cuestionar todo el sistema. Y el resultado fue una división en el cristianismo que persiste hasta hoy. ¿Está León XIV repitiendo la historia? ¿Estamos presenciando una segunda reforma? Algunos teólogos lo creen. Dicen que la Iglesia Católica está en una encrucijada. Puede elegir abrazar completamente las Escrituras y abandonar todas las tradiciones no bíblicas, lo cual causaría una transformación masiva y posiblemente otra división. O puede retroceder, reafirmar las tradiciones y mantener el status quo, lo cual satisfaría a los tradicionalistas pero alejaría a los católicos más jóvenes y educados bíblicamente. León XIV parece estar eligiendo un camino intermedio, lo cual podría ser el más peligroso de todos. Está haciendo cambios suficientes para parecer reformador, pero no tan radicales como para causar un cisma total. ¿Pero por qué? ¿Cuál es su objetivo final? Si están encontrando valor en este análisis profundo, les pido nuevamente que activen las notificaciones y compartan este video. Permítanme compartir algo que descubrimos investigando este tema. En una conversación privada que tuvimos con un teólogo vaticano de alto rango, quien pidió permanecer anónimo por razones obvias, nos dijo algo escalofriante. Dijo, León XIV no está actuando solo por convicción teológica. Está siguiendo un plan cuidadosamente diseñado por un grupo de cardenales progresistas que creen que la única forma de mantener la relevancia del catolicismo en el siglo XXI es modernizarlo radicalmente. Pero no pueden hacerlo de golpe sin causar una rebelión. Por eso están haciéndolo gradualmente, paso a paso, doctrina por doctrina. Según esta fuente, el plan tiene varias fases. La primera fase es limpiar las doctrinas marianas más problemáticas, como acabamos de presenciar. La segunda fase, que supuestamente comenzará en los próximos meses, abordará el celibato sacerdotal. Hay presión creciente para permitir que los sacerdotes se casen, especialmente en regiones donde hay escasez severa de vocaciones. La tercera fase, más controversial, explorará el papel de las mujeres en la Iglesia. ¿Podrían las mujeres ser ordenadas como diáconas? ¿Eventualmente como sacerdotes? Esta idea es anatema para los tradicionalistas, pero tiene apoyo entre los progresistas. La cuarta fase, la más explosiva de todas, reconsiderará la doctrina de la transubstanciación, la creencia de que el pan y el vino literalmente se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo durante la misa. Algunos teólogos progresistas argumentan que esta doctrina debería entenderse simbólicamente, no literalmente. Si estas fases se implementan, la Iglesia Católica que emerja será casi irreconocible comparada con la Iglesia de hace 50 años. Será, en esencia, una Iglesia protestante con estructura católica. Y aquí es donde la conspiración se profundiza. ¿Recuerdan que hablé del movimiento ecuménico y el proyecto Unitas Fidei? Si el catolicismo se vuelve más protestante en doctrina, las barreras para la unificación con iglesias protestantes y evangélicas disminuyen dramáticamente.
Imaginen un escenario en el que el Papa lidera una mega iglesia global que incluye católicos, protestantes, anglicanos, ortodoxos e incluso algunas denominaciones evangélicas dispuestas a comprometerse. Esta superiglesia tendría poder político y económico inmenso. Podría influir en gobiernos. Podría dar forma a políticas globales. Podría presentarse como la voz moral de la humanidad. ¿Y quién lideraría esta superiglesia? El Papa, por supuesto. No como un dictador religioso, sino como un símbolo de unidad, un facilitador de paz, un puente entre tradiciones. Pero aquí está el problema profético. Hermanos, la Biblia no llama bendita a esta unificación religiosa global. La llama la gran ramera de Apocalipsis 17. Juan describe una mujer vestida de púrpura y escarlata, los colores de la jerarquía católica, adornada con oro y piedras preciosas, como el Vaticano con sus tesoros incalculables, sentada sobre 7 colinas, exactamente como Roma, ebria con la sangre de los santos. Una referencia histórica a las persecuciones de cristianos genuinos por parte de la institución religiosa corrupta. Esta mujer representa un sistema religioso que se ha prostituido, que ha abandonado la verdad por poder, que ha cambiado la palabra de Dios por las tradiciones de los hombres. Y la profecía dice que este sistema finalmente se aliará con el anticristo, el líder político mundial, para controlar a las naciones. Ahora, algunos de ustedes pueden estar pensando, esto es demasiado extremo. Esto es teoría de conspiración. Y entiendo esa reacción. Pero les pido que consideren los hechos objetivos. El Vaticano es el único estado religioso del mundo con estatus de observador en las Naciones Unidas. El Papa se reúne regularmente con presidentes, primeros ministros y líderes mundiales. El Vaticano tiene inmensas riquezas y propiedades en todo el mundo. Y ahora está liderando un movimiento para unificar religiones. ¿Es realmente tan descabellado sugerir que esto podría ser parte del cumplimiento profético? Pero hermanos, no quiero que se vayan de este vídeo con miedo paralizante. Sí, estamos viviendo en tiempos proféticos. Sí, estamos viendo sistemas del fin de los tiempos tomando forma. Pero los cristianos genuinos no tienen razón para temer. Jesús nos dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El regreso de Cristo es inminente. Y cuando Él venga, no preguntará cuántas misas asististe. No preguntará cuántos rosarios rezaste. No preguntará si fuiste católico, protestante o evangélico. Preguntará una sola cosa. ¿Me conociste? ¿Tuviste una relación personal conmigo? ¿Confiaste en mi sacrificio para tu salvación? Todo lo demás es secundario. Si hay católicos viendo esto que se sienten traicionados por su iglesia, quiero hablarles directamente. No pongan su fe en instituciones. No pongan su esperanza en tradiciones. Pongan su fe en Jesucristo. Él nunca cambia. Él nunca te decepcionará. Y Él está esperando que vengas a Él directamente, sin intermediarios, sin burocracia celestial, solo tú y Él. La Biblia dice en Hebreos 4:16, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nota que dice acerquémonos confiadamente. No dice acerquémonos con miedo. No dice acerquémonos a través de María o los santos. Dice acerquémonos directamente con confianza porque Cristo abrió el camino. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo representaba la separación entre Dios y la humanidad. Al rasgarse, Dios estaba declarando, el camino ahora está abierto. Ya no necesitas sacerdotes terrenales. Ya no necesitas intermediarios. Puedes venir directamente a mí a través de mi Hijo. Este es el mensaje más liberador que el mundo jamás ha escuchado. Y es el mensaje que León XIV está comenzando a proclamar, aunque sus motivaciones puedan ser complejas. Así que, ¿qué deben hacer ustedes ahora? Primero, lean la Biblia por ustedes mismos. No dependan de lo que les digan sacerdotes, pastores o incluso vídeos de YouTube como este. Lean las Escrituras y dejen que el Espíritu Santo los guíe a toda verdad. Segundo, desarrollen una relación personal con Jesucristo. Hablen con Él en oración. Adórenlo. Obedezcan sus mandamientos. No por obligación religiosa, sino por amor genuino. Tercero, sean vigilantes. Estamos en tiempos proféticos. Los eventos que la Biblia predijo están sucediendo ante nuestros ojos. Manténganse informados, pero no se dejen consumir por el miedo o la especulación. Cuarto, compartan la verdad con amor. Si conocen a católicos sinceros que están confundidos por estos cambios, compártanles las Escrituras con compasión, no con arrogancia.
Recuerden que muchos de ellos están experimentando una crisis de fe genuina. Y finalmente, prepárense espiritualmente para lo que viene. Los días difíciles se acercan. La persecución de cristianos genuinos aumentará. La presión para conformarse al sistema mundial será intensa. Pero si están firmes en Cristo, enraizados en su palabra, llenos de su espíritu, podrán resistir cualquier tormenta. Quiero terminar con una pregunta para reflexión. Si mañana descubrieras que todo lo que creías religiosamente estaba equivocado, pero que Jesús es real y te ofrece salvación gratuita a través de la fe en Él, ¿lo aceptarías? Porque esa es la decisión que millones de católicos enfrentan ahora. Y es la decisión más importante que cualquier persona puede hacer. Hermanos, el tiempo es corto. Cristo regresa pronto. Y cuando lo haga, solo una pregunta importará. ¿Estás en Él? Comenten abajo sus pensamientos. ¿Creen que estos cambios en el Vaticano son genuinos o parte de una agenda más grande? Su voz importa en esta conversación crucial que está definiendo el futuro de la fe cristiana. Dios los bendiga a todos ricamente.